Eduardo, después de todo lo que hemos visto, cómo llegamos aquí, cómo se vota este domingo, lo principal es ver qué va a salir de esta elección. Y según estaban las encuestas en las últimas semanas indicando, claramente va a haber una victoria de la CDU, seguida de la AfD, y una caída estrepitosa del SPD, de los socialdemócratas de Olaf Scholz. Parece que las primeras encuestas a pie de urna nos vienen confirmando esto, ¿verdad? Estaría la CDU en torno a un 28% y, si no me confundo, un 20% la AfD. Esos son los números que hasta ahora se pueden constatar a partir del primer informe que publica la televisión oficial, el segundo canal, la ZDF, y aciertan un poco con lo que las encuestas venían pronosticando. Ahora, sobre tu pregunta, bueno, la democracia cristiana va a tener un gran reto. Esa es la pregunta que todos los analistas se hacen, pero también es un gran interrogante para la ciudadanía alemana. Es decir, va a haber nuevamente una grosse coalición, o sea, una gran coalición con la socialdemocracia. Va a buscar quizás una alianza con los verdes. Ahí está la opción si quedan en el Parlamento de los liberales, o se rompe lo que se ha denominado el famoso Brandmauer, o sea, el cortafuego, que históricamente es un consenso, un acuerdo por parte de los partidos denominados demócratas en Alemania para evitar que ninguna corriente política o movimiento pues pueda revivir la ideología del nacionalsocialismo y vaya demasiado a la derecha. Entonces, hay coalición con alguno de los partidos tradicionales. Nunca se ha producido una coalición, digamos, a nivel federal con los verdes. Claro. Pero sí hay historia con la socialdemocracia y también con los liberales, pero no le van a alcanzar los votos. Y la otra posibilidad es que sea un gobierno de minoría. Es decir, pero que cuente con la complacencia y, en cierto sentido, con la tolerancia de la AfD. Y ese es un escenario muy complicado, pero es una de las posibilidades que se barajan y que se especulan, porque eso acercaría a muchas de las posiciones donde se quiere producir un cambio radical, como en el tema de la migración, claro, en el tema de la política energética, en la posibilidad de debatir nuevamente si Alemania vuelve a la energía nuclear, y también tiene que ver un poco con la política exterior, es decir, qué va a pasar con respecto al posible proceso de paz que se viene en Ucrania. Y esos son temas que están ahí sobre la mesa. Y la gran pregunta es, yo no creo que sea posible, es si la democracia cristiana, y en este caso particular Friedrich Merz, tiene el coraje de romper definitivamente con una tradición histórica y sentarse a la mesa con Alternativa para Alemania para lograr una coalición que sería inédita y rompería la historia del espectro político y de las dinámicas políticas en Alemania. Bueno, este primer conato que vimos ya creó tensiones dentro del partido. Recordemos que la CDU es también una especie de coalición con la CSU, que es su hermana en Baviera, y desde ahí quizás le pueden poner un freno. Siempre se dice Baviera es muy tradicional en Alemania, pero son los socialcristianos de toda la vida, quizás no están tan abiertos o ven más alejada esa posibilidad. Eso es un punto muy interesante, pero recordemos también que gran parte de los políticos que han abandonado la democracia cristiana, pero también la Unión Social Cristiana de Baviera, muchos de ellos consideraban que Merkel tiró muy al centro a la democracia cristiana. Perdió contacto con los valores conservadores y que por lo tanto la AfD, no tanto en lo económico, en el tema de las migraciones, plantea un debate que hay en el nuevo conservadurismo, todo el tema de la cultura woke, todo el tema de la educación feminista o de la ideología de género que se viene discutiendo en Alemania. Y vemos que hay todo un movimiento en Europa de los llamados neospatriotas, es decir, han surgido nuevos clivajes ideológicos en el espectro político,
donde, bueno, sociedades tradicionales o sociedades cerradas versus sociedades más abiertas y globalistas. Y creo que tradicionalmente la CSU ha sido más proclive a estos valores conservadores y podría haber algunas identificaciones en torno a algunos de los planteamientos de la AfD. Entonces la pregunta es, ¿o hay un giro más hacia la derecha, hacia el conservadurismo, para evitar seguir perdiendo apoyo, seguir perdiendo simpatizantes, pero también muchos políticos regionales, y excluir quizás a aquellos que se han tirado más al centro, porque quienes se opusieron y no votaron en la famosa decisión que se toma en el Bundestag a la que tú te referiste, muchos de ellos son merkelistas. Claro. Y una de las grandes acusaciones que hay de cara, digamos, a la elaboración, algunos llaman del duelo y a todo el debate histórico contra Merkel, es que Merkel debilitó a la democracia cristiana. Y la debilitó en dos sentidos, o yo diría que en tres tal vez. La acercó mucho al centro, descaracterizando mucho todos los valores conservadores, pero también la tiró mucho desde el 2013, después de la tragedia de Fukushima, a la agenda de los verdes, y, por supuesto, eso condujo también a ciertas políticas sociales y progresistas que van en contravía totalmente de los valores tradicionales de la democracia cristiana. Y para terminar, con respecto a la CSU, recordemos a un gran líder, Franz Josef Strauss, de Baviera. Él decía que el muro o el límite de la derecha en Alemania era la CSU, y por lo tanto allí de todas maneras hay un gran acervo conservador que se podrán identificar con unos postulados de política doméstica en términos al conservadurismo con el AfD.